solían reprocharle a la gente de su generación, encaminándolos en la senda correcta. Y ojo con esto, muchas personas que no son parte del pueblo de Israel se pueden escandalizar debido a la reprensión llamada de atención. La gente de estos tiempos, cuando se le llama la atención, se molestan y odian al que le llaman la atención. Pero quiero que antes de empezar el capítulo 1 y 2 de Pirkei Avot, primero quiero que esto quede claro. Del mismo modo, cada rab o cada rabino, cada maestro de Torah, está obligado a reprender a la gente de su comunidad. Entonces, no se asombren cuando usted vea a un rabino o maestro de Torah reprendiendo a sus alumnos cuando no estudian, cuando no están haciendo correctamente las éticas y los buenos modales, y les llama la atención. Eso no le asuste. Y en Israel ninguno de los que es llamado atención, del que se le llama la atención, odia a su maestro de Torah, ni tiene un resentimiento, ni dice, se la agarró conmigo, como es lo típico del contexto latinoamericano. Cuando se le llama la atención, le tienen rabia por años y guardan rencor. Esto no, porque esto recuerden lo que dijo el rabino Shaul. Rabino Shaul dijo que hay que reprender a tiempo y fuera de tiempo. Esto es típico de nuestro pueblo de Israel. Entonces, para comenzar con esto, que quería que quede claro que es Pirkei Avot, que es la ética de los padres, que es Musar, buenos modales, buenas cualidades, ser educado, todo lo que tiene que ver con la educación de la Torah. Entonces, vamos a hacer una pequeña bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu be'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro soberano del universo, que nos has ordenado en los mandamientos dar enseñanzas y el estudio de la Torah. Cuenta el Jafet Haim que cierta vez llegó a la ciudad de Lida, cercana a Radín, su ciudad natal, y allí reunió a todo el pueblo y se dirigió a ellos con estas palabras: el cuerpo y la neshama, el alma, son buenos vecinos que viven conjuntamente por el término de muchos años. Sin embargo, cuando son llamados ante el juicio del mundo venidero, cada uno le atribuye la culpa al otro. El cuerpo acusa a la neshama y la neshama objeta que el cuerpo es culpable. De aquí vemos que a pesar de que sean amigos, de todas maneras ninguno de ellos quiere ser castigado por culpa del otro. Asimismo, sepan, ciudadanos de Lida, que si bien somos buenos vecinos, nos queremos recíprocamente. No obstante, cuando en el mundo venidero Akadosh Baruj Hu les recrimine por qué hicieron tan o cual cosa, ustedes a mí que me quieran responder, dice el Jafet Haim, no se encontraban lejos de nosotros, y él, siendo un Talmid Jajam, nunca nos vino a reprochar. Por eso he venido a advertirles, para que no vuelquen sus pecados sobre mis espaldas, ya que tampoco quiero ser castigado. Y luego comenzó a decirles las palabras de Musar. Entonces, vean esta historia. ¿Por qué le fue a llamar la atención este rab al pueblo de Lida? ¿Por qué le fue a llamar la atención el Jafet Haim? Porque si un maestro de Torah no llama la atención, no le dice a sus alumnos que están haciendo mal, va a ser castigado. Todos los pecados van a estar a las espaldas de ese rabino. Así es, si él no llama la atención, va a tener que tener mucho cuidado,
porque los pecados van a estar a sus espaldas. Y entonces dice, para que no me caigan los pecados encima, mejor les voy a dar Pirkei Avot, buenos modales. Eso es lo que voy a hacer, buenos modales. Entonces, vemos que se llama Pirkei Avot por cuanto las palabras del Musar de este tratado son primordiales, fundamentales para adquirir sabiduría de la Torá y las mitzvot, conformando una guía para obtener buenas cualidades. Entonces, ¿para qué es Pirkei Avot? Para tener buenas cualidades y temor a Hashem. Como dijeron nuestros jajamín de bendita memoria, quien quiere ser un hasid, que cumpla con lo que está escrito en Masejet, en tratado de Pirkei Avot, ya que hasid alude a quienes hacen sus actos de la mejor manera posible. Entonces, en las Mishnayot que conforman Pirkei Avot, aparecen muchas veces escrito, él solía decir, él solía decir, él solía hacer. Eso de él solía quedan como ejemplos de personas que hicieron el bien durante la tierra. Y entonces se agarran su forma de vivir y su conducta como algo para continuar, porque predicaban con su ejemplo. Y entonces dice, mira, el tal Raz solía hacer, solía decir. Esa es una cosa de nuestro pueblo de Israel. Entonces, el Pirkei Avot está lleno de un contenido moral y reproche a la gente que no le gusta que le estén reprochando, ni que le llamen la atención. Bueno, que no escuche Pirkei Avot y que hagan lo que quieran, pero esta es Torah. ¿No le gusta? Bueno, ahí está la puerta. Pero eso es Torah, eso es lo que hay dentro de una comunidad judía seria. Una comunidad judía que sigue los mandamientos y que sigue la Torah y que le gustan las buenas cualidades, va a tener una buena educación. Es algo muy personalizado. Es de maestro a talmid. Muy personalizado, es una yeshiva. Entonces esto tiene contenido moral y reproche que incentivan a las personas a estudiar Torah y adquirir Yirat Shamayim. ¿Para qué Pirkei Avot? Para adquirir Yirat Shamayim. ¿Qué es Yirat Shamayim? Temor al cielo. Fortaleciendo al Yeser Hatov. ¿Para qué Pirkei Avot? Para fortalecer al Yeser Hatov. La inclinación buena. Para cumplir la voluntad de Hashem Yitbaraj. Entonces, vemos allí que eso es uno de los motivos muy importantes. Entonces vamos al capítulo 1 de Pirkei Avot. Dice lo siguiente. Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y se la transmitió a Yoshua, y Yoshua se la transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Ellos dijeron 3 cosas. Sean prudentes en el juicio y formen muchos discípulos y hagan un cerco para la Torá. ¿Dónde aparece esto? Esto aparece hasta en el Brit Hadashah. El Brit Hadashah, o que es llamado el pacto nuevo renovado o escrito de los emisarios de los seguidores de Yeshua, tiene Pirkei Avot, si usted no sabía. Tiene ética, tiene conductas morales, tiene musar. Rabbi Yeshua dejó su musar y muchas personas aún los torcieron. Le cambiaron palabritas, le sacaron las verdades y colocaron en su musar palabras que él no dijo. Y hay que tener mucho cuidado. Lo que concuerda con los dichos de la Torá lo vamos a tomar, y lo que concuerda con la gente que no, porque hay escritos allí que confunden en el Nuevo Testamento, como es conocido. ¿Por qué confunden? Porque se contradicen uno del otro. Primero dice una cosa en un lado y después dice otra cosa en otro lado, y entonces la gente dice, pero aquí dijo que la ley era buena y allá dice que la ley está desechada. Hay que tener cuidado allí. ¿Por qué? Porque hay mano de personas que no querían Torah y trataron de quitar donde decía que había que guardar mandamientos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay confusión, pero lo más fácil es Torah. Así dice la Torah,
no puede estar cambiado, porque dice, no se va a cambiar ni una tilde, ni una yod, ni una coronita. Eso lo dijo el Melech HaMashiach Yeshua. Ahora, leímos que Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y se la transmitió a Yoshua. Es una cadena de mando, Hay una cadena de mando en la Torá. La Torá es orden. No es que yo me mando solo y me voy por allí, no. Es un orden. Moshe se la transmite a Yehoshua. Yehoshua se la transmitió a los ancianos. Los ancianos se la transmiten a los profetas. Los profetas a la gran asamblea. Y dijo algo. Y sean prudentes en el juicio. Formen discípulos. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Lo dijo Yeshua. No lo dijo Yeshua. Dice, id y haced talmidín. Es lo que está acá en el Pirkei Avot. Hagan talmidín. No hagan creyentes, sino talmidín. No. Porque creyentes todo el mundo puede creer, pero no obedecen. Sí, yo creo, pero no obedecen. Talmidín son aquellos que ponen por práctica lo enseñado. Son prácticas de lo aprendido. Formen talmidín. Hagan un cerco para la Torá. Moshe recibió la Torá del monte Sinaí. Debemos aclarar primero por qué Moshe Rabenu Akadosh de bendita memoria citó la cadena de transmisión de la Torá en ese momento y no en otro. El Rad Ovadia, Baternura de bendita memoria, explica que este Masejet no trata sobre alguna de las mitzvot de la Torá o mandamientos de la Torá como lo hacen los demás Misnayot, sino que todo su contenido son palabras de Musar, buenas cualidades. Y también los sabios de bendita memoria y también de diferentes pueblos compusieron libros de ética donde volcaron la pluma según su parecer, entendimiento de cómo debe comportarse la persona con su prójimo. Es por eso que Rabenu comenzó este Masejet de esta manera. Moshe recibió la Torá del monte Sinaí. Moshe Kibel Torah mi Sinaí. Entonces, ahí, ¿dónde recibió la Torá? Para enseñarnos que el Musar y las buenas cualidades que se citan en Pirkei Avot no lo dijeron nuestros jajamín de bendita memoria, según su parecer, sino que estas directamente fueron enseñadas por Akadosh Baruj Hu en el monte Sinaí. Debemos saber que cuando cada uno innova normas éticas y buenas cualidades, él y todo el entorno se encuentran en un gran problema, ya que cada uno considera que él está en lo correcto y su compañero es quien está equivocado cuando alguien innova cosas. Por eso es que hay una ética, una sola ética de los padres, porque empiezan a innovar y entonces que se empiezan a ver malos, pero así no es, porque yo aprendí así. Y empiezan a haber problemas, cuando ven que el otro no sigue como él, está equivocado. Todos verían según los deseos y las ambiciones de cada uno. Entonces, ¿cómo se determina a quién escuchar? Por lo tanto, siendo Akadosh Baruj Hu quien creó a la persona y conociendo en perfección sus falencias y sus malos instintos, justamente Él es quien es digno de instruirnos en el camino por cual vamos a transitar e indicarnos cómo proceder. Y si aceptamos lo que Él nos enseña, entonces reinará entre las personas armonía y compañerismo. Es mejor seguir lo que dice Akadosh Baruj Hu. Es mejor seguir lo que dejaron nuestros patriarcas. Entonces no vamos a errar y no vamos a inventar. Entonces, por eso cuando usted ve una enseñanza fuera de la Torá que dice el Brit Hadashah, eso no es la ética de nuestros padres. Eso es mano de una persona que no conoce la Torá y queda en vergüenza. Para cuando usted estudia la Torá se da cuenta que es verdad y que no es verdad lo que está en el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, porque hay mucho daño que le hicieron las traducciones de traducciones. Cada uno fue volcando su ideología
su sentir, su querer, su capricho o lo que le gustó colocar allí para hacerse una religión o una secta rara, y entonces que apoye lo que a él le gusta. Un ejemplo, vamos a poner, hay alguien donde ve que dice hay que dar y compartir, y colocó allí no hay que dar porque el Mesías hizo todo y no hay que compartir. Y bueno, esa persona está quitando, porque la Torah no dice eso. Entonces dice, no hay que dar. Y dice, pero la esencia de Hashem Yitbaraj es dar. Quiere decir que alguien que colocó esto no es del pueblo de Israel, no forma parte del pueblo de Israel, porque no conoce el musar y las cualidades de un hijo de Hashem Yitbaraj, y su cualidad y sus midot es de dar. Y entonces de amar a su prójimo, y en vez de estar hablando mal del prójimo e inventándoles cosas, eso no dice la Escritura. Entonces ya sabemos que eso es un invento de hombre. Ahora, el Midrash Shmuel explica otra razón por qué del comienzo de este Masejé que se describe el orden de la recepción de la Torá. ¿Por qué la Torá y la sabiduría no tienen subsistencia y no son dignas que las posea quien no antepuso ante ellas el temor al pecado? Como dijeron los jajamín de bendita memoria, cuando el temor de cometer un pecado precede a la sabiduría, entonces ésta perdura. El temor a Hashem es imprescindible para que se conserve la sabiduría de la Torá. ¿Por qué a muchas personas se les va la Torá? La escuchan y la escuchan y la escuchan 3-4 veces porque le falta temor a Hashem. Le falta temor a Hashem, por eso se olvidan de los mandamientos. Cuando usted tiene temor a Hashem, la sabiduría se queda con usted, no se va. Dice, pero lo escuché como 5 veces y no me quedó nada, porque no retienen la palabra oída. La palabra oída se retiene cuando se tiene temor a Hashem. Y dice acá, cuando el temor de cometer pecado precede a la sabiduría, entonces esta perdura. El temor a Hashem es imprescindible para que se conserve la sabiduría y la Torá. Como dice el profeta Yesayahu, el temor a Hashem conforma un tesoro para la persona. Un tesoro. El Irá Shamayim, el temor al cielo de Moshe Rabeno, Yehoshua y el resto de los jajamín es lo que permitió recibir la Torá y legarla a las siguientes generaciones, sus siguientes generaciones. Entonces, si ellos no tenían temor a Hashem, la Torá no baja. La Torá no baja en una persona ni la va a poder comprender si no tiene Irá Shamayim. Irá Shamayim, no se olviden, temor al cielo. Entonces, no va a bajar. Por los méritos de ellos, bajó la Torá, porque tenían temor al cielo. Dado que este Masejé está enteramente basado sobre los pilares de Irá Shamayim, humildad, lo que hablamos anoche, Anabá, tiene que ver, humildad. Recibe, mientras más recibas sabiduría, Torá y todo esto, no te creas que la sabes toda y le empiezas a mirar y a maltratar a los demás. Esto debe salir de tu vida, porque si no la Torá y la sabiduría se irán de ti. Entonces la humildad, enseñanzas morales, reproches, es por eso que en su comienzo se enumeró el orden de la recepción de la Torá para indicarnos que las buenas cualidades y el Irá Shamayim que se instruyen al Pirkei Avot son las que condujeron a aquellos jajamín que recibieran la Torá. De aquí aprendemos que todo el que desea estudiar Torá, todo el que quiere incorporar toda la sabiduría, debe primero incorporar Irá Shamayim y buenas cualidades. Si una persona dice, mira, yo quiero formar parte del pueblo de Israel, yo quiero seguir ese camino, primero usted tiene que enseñarle, no es el nombre, como muchos hacen por allí, el nombre y el nombre. No se coloque en eso. Primero, usted le va a enseñar tener temor al cielo y buenas cualidades.
Cuando la persona empieza a tener temor al cielo y buenas cualidades, se empieza a limpiar, a purificar, después va a recibir conocimientos profundos de la Torá. Un ejemplo, los secretos del Shabbat no se lo puede dar a una persona que no tiene ira shamayim, que no tiene temor al cielo. Lo va a agarrar como burla, no lo va a entender. Primero lo que debes enseñar a una persona que no sabe Torá, que quiere Torá, es temor al cielo, temor a Kadosh Baruj Hu. Primeramente, y buenas cualidades, buena educación. Cuando entra, saluda, se levanta cuando viene alguien que de importancia en la Torá. Entonces le cede el puesto, prepara las mesas, ayuda, limpia. Está pendiente, buenas cualidades. Esas son las midot que tenía nuestros patriarcas. ¿Cómo era Abraham Avinu? Ustedes se ponen a estudiar. ¿Cómo era él? Muy educado, de compartir. ¿Cómo era rica? ¿Cómo era ella? Cuando llegó Eliezer, le servía. ¿Cómo está? Mira, necesita agua. No, ella salió corriendo a ayudar. Él no le dijo, hey, por favor, necesito demasiada ayuda. Por favor, le voy a pagar. No. Ella sola, no se preocupe, señor, le doy agua a usted y a todos sus animalitos. ¿Qué más quiere? ¿Qué necesita? Una persona que tenía muchas cualidades y buena educación. Entonces, eso debemos aprender. Y temor a Hashem, tener temor al cielo. Por este motivo, el Jajam Sofer, de bendita memoria, diariamente, previo a sus clases, estudiaba con sus alumnos el libro de Jobot, Halevavot, para encender sus corazones en el temor a Hashem y así cumplir con lo que dijo el rey David Amelech. La sabiduría comienza por temerle a Hashem. Teilín 111. ¿Por dónde comienza la sabiduría? En el temor a Hashem. Entonces, para poder tener sabiduría, usted quiere ser sabio, quiere entender la escritura, porque muchas personas no tienen temor a Hashem, le faltan el respeto. Sus maestros pasan por encima, no le dicen nada, no informan nada y son maleducados. Esas personas, la sabiduría se aleja de esas personas. ¿Por qué? Porque un maestro de Torah que te enseña, que está orando por ti, que da las bendiciones, que se preocupa y todo esto, uno tiene que tener temor y respeto a quien le está enseñando. Y si no quiere, mire, por favor, Jaján o Rabanid o una persona que los morí, yo no quiero seguir. Y sale tranquilamente y se va sin ningún problema, pero no faltar al respeto. ¿Por qué? Porque esto trae problemas en su vida. No es porque uno es malo, no es por... cada uno tiene que estar con su maestro. Yo no puedo pasar y venir a llamarle la atención a un alumno de otra comunidad. No, yo no estoy indicado, a menos que él me pregunte y diga, ¿está bien lo que hago? Y bueno, vamos a hablar. Pero no puedo yo ir, ni siquiera otro maestro puede agarrar un alumno mío, llamarle la atención y hacer lo que quiera con él. No, me tiene que llamar a mí. No puede pasar. Eso se llama ética. Hay una ética entre maestros de Torah. Pero en estos tiempos que se levantan maestros extraños, se tiran unos con otros y se dice, eso no es ético, eso es una mala educación. No tienen respeto por una comunidad. Si en aquella comunidad usan la maxá de redonda o cuadrada, cada comunidad sabe por qué. Otro usa la que hará blanca, otro usa que hará azul, otro coloca un huevo, el otro no. Cuidado con eso, no es para estar peleándose. Ay, no, que no me gusta el anuario de aquel, y se maldicen y se dicen un montón de cosas. Eso no es ético. Eso es una falta de respeto y no tienen ahabá, no tienen anabá. Y los que no siguen su enseñanza le odian al otro que no tiene eso. ¿Qué es eso? Eso no es ética de los padres. Eso es levadura pura. Entonces, acá, según el entendimiento de la persona, bueno, llegó hasta ese nivel de entendimiento y esa es su capacidad y no puede comprender el anuario del otro.
Porque estamos en un momento de confusión. Y entonces ya viene el Mashiach y Él va a arreglar todas las cosas que nosotros no entendemos ahora porque nadie se las sabe todas. Y entonces se aprende el uno del otro. Y hace una mano lava la otra mano. Entonces, pero no hay que odiar a la otra persona. Eso no es ética de nuestros padres. Estar odiando a todo el mundo. ¿Odia el pecado? Sí. ¿Debemos odiar el pecado? Sí. ¿A las cosas malas? Sí. Esas cosas que dañan. Ahora, vemos que lo que dijo David Amelech, la sabiduría comienza por temerle a Hashem. Entonces, allí, ¿quiere ser sabio? Tenga temor a Hashem primero. Y después ahí viene la sabiduría, sola viene. Aparentemente debemos comprender por qué Yoshua obtuvo el mérito de recibir la Torah. ¿Por qué será? ¿Por qué no fueron los hijos de Moshe Rabbeinu? Eran los hijos. Y va a seguir por la descendencia, porque mucha gente se equivoca. No, seguro que los hijos, seguro el que está de tal lugar van a ser los que van a seguir el puesto de Moshe Rabbeinu. No. ¿Por qué Yehoshua obtuvo el mérito de recibir la Torah de Moshe Rabbeinu y ser el dirigente del pueblo de Israel, sucesor de su maestro? En aquella generación había muchos ancianos sabios más grandes que Yoshua. Imagínense, en ese tiempo ya habían sabios que superaban a Yoshua bin Nun. ¿Sí? Habían sabios que lo superaban a él. Él no era el que se sabía toda la Torá. Para que usted vea que era lo tremendo. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, el sabio más grande, había un sabio más grande que Yoshua. El mismo Rashi responde: Akadosh Baruj Hu no quería entregar la Torá, sino a quien se entregó íntegramente desde su infancia por ella y adquirió un buen nombre en el mundo. Y este era justamente Yehoshua, como está escrito sobre él. Y su asistente Yoshua, hijo de Nun, un joven que no se apartaba de la tienda. ¿Ustedes no me creen? Bueno, busquen Shemot 33:11. Shemot 33:11, lo pueden colocar allí, es para que lo coloquen allí en los comentarios. Shemot 33:11. Dice que su asistente Yoshua, hijo de Nun, un joven que no se apartaba de su tienda. Era su asistente. Además, Yoshua no dejaba de servirle a Moshe Rabbeinu. No le dejaba de servirle para estudiar de Torah. Entonces, no dejaba de servirle para estudiar de Torah. Como cita el Midrash. Le dijo a Hashem a Moshe: Yoshua te sirve y te honra. Desde temprano en la mañana hasta el anochecer se encuentra en tu yeshiva ordenando los asientos, limpiando, extendiendo las alfombras, arreglando la tienda. Por cuanto él te ha servido íntegramente, es digno de servir al pueblo de Israel. Y esa es su recompensa, como está escrito en Mislet 27:18, para que ustedes lo vean allí. El que cuida la higuera comerá de sus frutos. ¿Qué hacía Yoshua bin Nun? Le arreglaba la tienda, le limpiaba la tienda, limpiaba la silla, acomodaba todo para que venga la gente. Él no atendía en sentido a la gente ni resolvía los problemas, pero eso se encargaba Yoshua bin Nun. Ese era su asistente. Arreglaba, limpiaba, sin que él le pida. Él se ofreció. Desde niño, dice. Desde niño se entregó al servicio, a servirle, un amor le tenía. Era muy celoso de él. No quería que nadie hablara mal de él. Se molestaba. Y estaba allí. Es tan tremendo que él fue el único que se quedó a la falda de las montañas, esperando que venga su maestro. Y como no quería estar allí porque su maestro no estaba, se quedó esperándolo en la montaña y no estuvo en el pecado del becerro de oro. Qué impresionante, ¿no? Él no estuvo allí porque él quería, estaba pendiente, su maestro llegaba bien, cuando iba a llegar, y ahí permaneció y acampó.
los días que él estuvo en la montaña. Entonces, el que cuida la higuera comerá de su fruto. Así dice Mislet, Proverbios 27:18. Así dictaminó el Rambán. Las palabras de Torá no perduran en aquel que estudia perezosamente. Entonces, si eres una persona perezosa espiritual, así como te vino el mensaje de la Torá, así mismo se va. Porque es como el hombre que tira las semillas, la prende un ratito y vienen los pájaros, los cuervos de la dispersión y se llevan las semillas. Y después, ¡ay, se me olvidó! ¿Y por qué? Perezosamente. ¿Esperaste que se las lleven los cuervos? ¿Las semillas de la Torá? Entonces, perezosamente. Entonces dice, las palabras de Torá, la sabiduría, no perduran en aquel que estudia perezosamente. Y no en el que estudia con comodidad, mientras comen o beben, sino en aquel que se entrega a ella íntegramente, afligiendo siempre su cuerpo, ni dándole descanso a sus ojos. Entonces, la persona que busca la comodidad para estudiar Torah y todo ahí, toda la comida y todo esto y todo lo otro, a veces se fija más en la comida o en las cosas que están por allí y no le presta mucha atención. Y la sabiduría no reposa tampoco en esa persona. A veces hay momentos que hace calor, a veces hay momentos que no hay luz, pero el que quiere estudiar Torah no le importa el calor, no le interesa que si el vapor, que si la luz, que si está lloviendo, no le importa, quiere estudiar Torah. Va a ver la forma y esa persona, ahí permanece la sabiduría, porque hay un esfuerzo, hay hazard. Y entonces dice, en este reposa la sabiduría. ¿Por qué? Porque no le importa el barro, las lluvias, lo que sea, no le interesa. Voy a estudiar Torah cuando el clima esté bien. Voy a ir a orar cuando el clima esté bien. Voy a ir a hacer las cosas de Akadosh cuando el clima esté bien, cuando todo esté bonito. Allí yo me voy a concentrar en las cosas de la... Bueno, discúlpame, pero la sabiduría no va a reposar en ti. Decía por ahí un jaján de bendita memoria, a caballo, a burro, vamos a ir a estudiar la palabra. Cuando iba a ver a Rabí Yeshua en el desierto, la gente no tenía transporte. A pie iban, corriendo por el desierto, buscando para escuchar su enseñanza. No había automóviles, no había motos, no había Uber. Lo que escuchan por ahí se van a reír. Entonces, no había nada de eso. No habían remises. Y la gente, ¿qué veía a ellos? ¿Por qué tuvo compasión Rabí Yeshua? Porque los vio que ellos se cansaban, caminando, se agotaban hasta el colmo de quedarse sin comida. Y él le dolió eso. Dice, esto, con tal de estudiar Torah, no le importa si comen o no comen, quieren estar acá las 24 horas. Era tan impresionante que la multitud se agolpaba y él tenía que subir a como montañas, pero la voz de él retumbaba y se escuchaba a toda esa cantidad, a toda esa multitud, imagínense eso. Todos querían escuchar. No se querían perder un momento de estudio de la Torah. Corrían al desierto. Entonces, ese esfuerzo, el que estudia de esa forma, no dejando descanso para su vida estudiando Torah. Esa es la base de todo yudí que quiere crecer en la Torah y entregarse íntegramente por ella, estudiando con mucha constancia, esmero, dejando los placeres mundanos a un lado para deleitarse en la Torah de Hashem. Entonces dice el Teilín, deleítate en Hashem y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Hashem, eso búsquenlo también.
el que se deleita en la Torá y pone primero en lugar la Torá y sus mandamientos antes que las cosas seculares, las cosas de este mundo. Primero el reino, el Malhut Hashamay, lo espiritual. Mirad lo de arriba primero. Mirad lo que permanece para siempre. Si buscas lo secular y lo de esta tierra y lo material, te vas a hundir en la oscuridad y no vas a tener la sabiduría. Como el hombre que el sembrador tira la semilla y cayó entre espinos. ¿Qué pasó? Abrumado por los problemas de este mundo, por las cosas materiales, por esto, por el dinero, por lo otro, por las universidades y muchas cosas en la tierra. ¿Qué hizo? Los espinos le ahogaron y el arbolito no creció, no prosperó la sabiduría allí. Y entonces no dio fruto y murió rápidamente porque le ahogaron los espinos. Entonces, esa es la base de todo judío, deleitarse en Hashem, y Él concede las peticiones de tu corazón. Como atestiguó Rabí Aarón de bendita memoria, el hijo del Jafet Haim de bendita memoria. Mi padre se dedicaba a la Torá día y noche, medita de ella de día y de noche. A la noche dormía 2 horas y media y por la tarde 1 hora. Él solía decir, la Torá es mi Neshama, así decía el Jafet Haim, que la Torá era su Neshama. ¿Cómo es posible vivir sin Neshama? Decía él. Debemos aprender mucho de él. También es conocida la gran perseverancia que tenía el Jasón Ish de bendita memoria. Jasón Ish, para estudiar la Torá, ¿quién compenetraba realmente con toda su fuerza el estudio de la Torá? Cierta vez, el Rab Shemariahu Greiman de bendita memoria se encontraba en la casa del Jasón Ish y de repente se oyó un golpe que provenía de la habitación. El Rab Shemariahu corrió rápidamente a ver qué había sucedido y para su sorpresa vio al Jasón Ish que estaba tirado en el suelo. Estaba acostado sobre el piso con las piernas y los brazos extendidos, y se acercó y le preguntó con voz temblorosa, ¿qué ocurrió? El Jasón Ish lo tranquilizó y le dijo, contestó, no te asustes, yo acostumbro a estudiar Torá y a veces yo me agoto, estudiando Torá y lo hago hasta con mis últimas fuerzas, hasta donde yo doy. No te asustes, dejando una fuerza estimativa apta para llegar a la cama y acostarme. Pero esta vez perdí la cuenta y me olvidé y me he equivocado del lugar. ¿Qué quiere decir? Que esta vez se pasó estudiando y fue caminando y le dio mucho sueño y se quedó dormido, cayó dormido ahí en medio de la mitad del camino allí. En el casamiento de su hermana con el Rab Yaakov Israel Kanievski, el Jasón Ish hizo tefilá sin sombrero. Se olvidó colocar su sombrero. Por tanta profundización en el estudio de la Torá que había dedicado en aquel día, no podía ni ponerse su sombrero del agotamiento para que no le fuera a doler la cabeza. Y entonces cualquiera que iba a decir, mira, ve, no se cubrió la cabeza. Como hay unos criticones por allí que no se puede equivocar con una alajá porque ya están odiándolo o burlándose. Se puso un talí en un momento que no tenía. O se colocó el sombrero cuando no tenía. No, oró sin sombrero. No, mira, no era porque no quería colocárselo. Le dolía la cabeza. Y para que no le duele la cabeza se sacó el sombrero. ¿Y entonces qué hizo? Entonces estaba tan cansado, agotado, que estaba ahí terminando de orar para irse a dormir, de lo agotado que estaba. Se le olvidó colocarse su sombrero.
Sean prudentes en el juicio. Es algo que Akadosh Baruj Hu nos llama a todos nosotros. Sean prudentes en vez de estar juzgando que si el talí se lo dobló así, o que la matzá la agarró con la mano derecha y con esa mano no es, está perdido. Lo van a castigar en el Guinón 3 veces más porque agarró la matzá con la mano izquierda. Eso no es pecado. Se pudo haber equivocado por el cansancio. Hay que ser justos. Hay que ser prudentes para hacer juicios. Usted no sabe lo que le pasó a esa persona. Esta es una advertencia, mira, para que ustedes vean esto. Mira, les voy a contar una historia. Sean prudentes en el juicio. Esta es una advertencia para los dayanín. ¿Existen jueces? Sí, existen jueces. Dayanín son jueces que no dictaminen veredicto precipitadamente, ya que es posible que descubran nuevos asuntos concernientes al juicio que no hayan descubierto antes. Por lo tanto, el Dayan requiere de una gran serenidad y cautelosa meditación para no llegar a errar en su razonamiento. Asimismo, el Dayan debe ser prudente de no cometer ningún error, ya que la raíz de su equivocación, una de las dos partes intervinientes podría llegar a quitarle el dinero a la otra sin que le correspondiera. Por el contrario, el juez debe ser sabio e inteligente cuando contempla que uno de los litigantes es un estafador. Hay que tener cuidado. Deben buscar la manera para lograr que su engaño se dé a conocer. Como sucedió cierta vez con Rabí Jacob de Lisa, de bendita memoria, conocido por su obra Netivot HaMishpat, que se presentaron frente a él. Dos personas se presentaron delante de Rabí Jacob de Lisa, de bendita memoria, dos personas para llevar a cabo un juicio. Uno de ellos había encontrado en el mercado un dinar de oro y lo tomó. Y la otra persona reclamaba que el dinar que se había caído era de su bolsillo unos minutos antes de que el primero lo encontrara. Rabí Jacob percibió que el demandante era un mentiroso y para verificar su teoría lo obligó a salir afuera por un rato. Mientras tanto, le exigió al otro hombre, quien había encontrado el dinar, que se lo mostrara. Lo tomó para observarlo y comenzó a hablar en voz alta, a sabiendas de que el acusante estaba apoyando su oído detrás de la puerta para escuchar lo que él decía. Aquí en este dinar, así dijo Rabí Jacob en voz fuerte, aquí en este dinar hay un pequeño orificio al lado de la primera letra. Esta es una clara señal. Si el acusante es capaz de señalarlo, la moneda le pertenece. Entonces le ordenó al acusante ingresar. Rabí Jacob le preguntó, dime por favor, le dice él, como que si no sabía, dime por favor, ¿acaso este dinar tiene alguna señal que demuestre que es tuyo? En ese instante irrumpió el acusante y respondió, fíjese, Rab, y verá que en la moneda hay un pequeño orificio junto a la primera letra. Rabí Jacob abrió su mano y mostrándole la moneda y con una sonrisa sobre su rostro le dijo, como verás, amigo, esta moneda no tiene ningún orificio, por lo tanto debes ir a buscar la moneda agujereada que se te ha perdido a otro lado, ya que este dinar le corresponde al que lo encontró. A pesar de que la obligación de sean prudentes en el juicio fue originalmente dirigida hacia los jueces, también cada uno de nosotros tiene este compromiso, como dijo Rabí Israel Salanter, de bendita memoria, que cada persona es juez sobre sí mismo. Cada persona juzga y decide si llevar a cabo determinados actos o privarse de ellos, asemejándose de esta manera a un juez. Por lo tanto, todos estamos incluidos dentro de esta obligación. Todos tienen que ser Dayan de sí mismo.
Sí, usted debe juzgarse. ¿No se recuerdan lo que dijo el rabino Shaul antes de comer la cena de Pesach? ¿Qué fue lo que dijo el rabino Shaul? Dijo, examínense a ustedes mismos, júguense a ustedes mismos. ¿Ustedes hicieron mal? Júguense en este momento. Nos juzgamos nosotros mismos. Y dice, bueno, cada uno, ¿cuál es el mandamiento? ¿O cuál es la ética? Debemos juzgarnos nosotros mismos primero. Ser prudentes en el juicio, meditando siempre sobre nuestros actos y conductas con detenimiento. Debemos tener una revisión de nuestra vida. Formen talmidín. Otra cosa, todo aquel que tiene mucho tiempo en la Torá, tiene muchos años en la Torá, ya tiene que formar talmidín. Eso es un mandamiento que dijo Rabbi Yeshua y también todos los sabios de bendita memoria. El Beit Hillel nos legó esta enseñanza de formar muchos alumnos, no conformándonos solo con aquellos que son aptos para prosperar en sus estudios. Y así dijo, a toda persona que se le debe enseñar, ya que existieron muchos pecadores en el pueblo de Israel que al acercarse al estudio de Torah salieron de ellos distinguidos sadiquín, hasidín y buenas personas. Entonces, sabemos que muchos no son buenos estudiantes. Y no por eso, si una persona que no es buen estudiante dice, yo quiero aprender Torah, pero usted sabe que no es buen estudiante, que no tiene buenas cualidades, pero él está pidiendo, hay que enseñarle. Si él quiere aprender Torah, hay que enseñarle, si quiere. Y no solo debemos preocuparnos por nuestra rectificación, sino a su vez cuánta obligación recae sobre nosotros de preocuparnos por acercar a nuestros hermanos Yudí que se encuentran alejados del camino de la Torá y las misvot, que aquellos que se hayan desviado también ameriten cobijarse bajo el manto de la santidad, como proclama Shem, regresen hijos rebeldes. Yirmeyahu 3.14. Yirmeyahu 3.14. Regresen hijos rebeldes. Así nos está llamando acá Baruj Hu. A todos nosotros somos rebeldes. Esto es lo que anhelo. Esto es lo que anheló el Jasón Jaiz de bendita memoria, cuando dijo que quedaría por estar entre aquellos sadiquín de la generación que hacen retornar los alejados del servicio de Hashem. Regresa, hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una parábola judía que es de Teshuvah a Kadosh Baruj Hu, en donde está llamando al hijo rebelde que vuelva a la Torá, no a una secta, no a una religión extraña, sino vuelva a la ética de los padres. Cuando dicen, y yo volveré el corazón de los hijos a los padres. Aquí está diciendo a nuestros patriarcas, a la bendita Torá, a la enseñanza de nuestros antepasados de la Torá, lo que se dio en Har Sinai. No está hablando de otras cosas. Entonces yo le diría, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Primero fue la Torá. De la Torá empezaron después a sacar y a conjeturas, a inventarse otras cosas. Pero la Torá es Emel, la Torá es Torá. ¿Qué fue primero? Fue la Torá, amigo. La Torá. Y después lo demás es puro cuentito nada más. Porque es una mezcla de cosas. El volverse a nuestros padres quiere decir volvernos a la ética de nuestros patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabenu, Yeshua bin Nun y todos los ancianos. A eso está hablando. Ahora, en estos tiempos, la enseñanza no tiene nada que ver con la que se daba en esos tiempos. Han cambiado y han quitado y han agregado y han manoseado las escrituras y cambiado la verdad por mentiras. ¿Y cómo nosotros conocemos la verdad? Lo único que no pueden cambiar es la Torá. La Torá es Emet, no la pueden cambiar. Y está en todos los idiomas. No se puede cambiar la verdad. La verdad permanece para siempre,
por más que quemen los libros del Sefer Torah y los quieran romper, siempre hay uno por allí que está escondido. Siempre hay. Y si no, está en la mente de nuestros sabios. Entonces, por eso debemos estudiarla, para que esté dentro de nuestra mente, de nuestros corazones. Entonces, vemos allí, regresen, escribió el Jafet Haim de bendita memoria. Dice el Pasud, no verás al toro de tu hermano o a su cordero perdido, y te desentenderás de ello. Lo regresarás a tu hermano. Devarim 22:1. Si Hashem nos ordenó que nos apiademos de que sea devuelto el patrimonio a su dueño, cuánto más aún no debemos apiadarnos del alma de todos nuestros Sahim Begayot que se han perdido del camino de la Torá, para hacerlos regresar al sendero de la Torá, aun si esto requiere un gran esfuerzo. En una ocasión, un Rab de la Yeshiva Porat Yosef decidió echar de la misma a un alumno que poseía ideas raras, que no creían de las cosas de Akadosh Baruj Hu. Bajo su almohada se encontraban libros contra la Torá. Imagínense eso. Libros en contra de la Torá. Entonces le fue a comunicar al Rosh Yeshiva, el Rab Yehuda Tzedakah de bendita memoria, su determinación, y el Raska Tzedakah le responde y también le pregunta, ¿ya hiciste tefilá con todo tu corazón para que este joven retorne a Teshuvá? Así le dijo. ¿Alguna vez tú oraste, clamaste, ayunaste por esa persona para que vuelva al camino de la Torá? ¿Hiciste algo, algún esfuerzo? El Raz se sorprendió al escuchar estas palabras. No había pensado en esto en absoluto. No oró, no leyó ni salmo ni nada por esa persona. No me pasó por la cabeza orar. Recibió sobre sí el consejo del Rav Tzedakah y lo llevó a práctica, y al poco tiempo este alumno retornó en Teshuvá absoluta. Mira lo que ve el consejo este. Él dice, mira, vemos acá unos rebeldes dentro de la comunidad. Bueno, vamos a orar. Hay que agotar los recursos. Uno tiene que agotar los recursos. Bueno, vamos a orar, vamos a colocarlo en la lista de oración, vamos a leer el salmo, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Lo demás lo hará el Abba. Si la persona quiere cambiar, el Abba lo va a traer como este muchacho, que ¿sabe lo que pasa? Que este muchacho estaba siendo atacado por Ruach Hatumah, espíritus inmundos, que lo estaban haciendo que esté detestando la Torah. Porque esos pensamientos no son de uno. Cuando vienen que libros en contra de la Torah y tiene deseo de leer esos libros, esas cosas que nada que ver, y dice, pero esto no es mi pensamiento, porque no eran sus pensamientos. No estaba dentro de su corazón. Eso son ideas, es como la levadura, yo les hago acordar. La masa que la pasamos a dejar 18 minutos y agentes que no invitamos se empiezan a meter allí. Y empiezan a meter ideas extrañas a los muchachos, a los jóvenes. Y entonces ellos dicen, no creo en esto, no creo en el Abba, para mí no existe. Bueno, esas ideas no vienen de algo bueno. Ya lo sabemos que de algo bueno no van a estar. Y este muchacho dice que de las oraciones y las lecturas de esos Teilim retornó a Teshuvá absoluta. Cuando se explayó el libro sagrado acerca de esto, a continuación citamos el párrafo de la Parashat Terumah. Si las personas supiesen el beneficio y el mérito que obtienen al acercar a los alejados de la Torah, correrían tras ellos como corren tras la vida. Eso lo decía el Rashaw. ¿Quién hace que un alma vuelva a Hashem? Dice que se le perdonará multitud de pecados. Miren el tremendo premio que tiene la persona que trata que otro que está desviado de la Torah vuelva a la Torah. Vuelva a la Torah. Dice a esa persona se le perdonará muchos pecados. Tendrá el favor de Hashem. Pero si las personas supieran qué medio tiene acercar a alguien a la Torah, correrían como si ellos corrieran tras la vida.
ven y fíjate aquel que está acerca, que acerca al Rasha y realiza esfuerzo para que abandone el mal camino. Se eleva una dimensión a la que no puede acceder ninguna otra persona. Eso es un milagrote enorme. Alguien que ayude a acercar a una persona que se volvió Rasha. Si usted hace eso con la ayuda del lava, usted hace un esfuerzo. Eso lo lleva a una dimensión que ningún otro puede estar. Hagan un cerco para la Torah. Aquí la Mishnah hace referencia a hacer un cerco y un alejamiento para no llegar a cometer una transgresión, como está escrito en Vaikra 18. Cuiden mis mandamientos. Y explicaron los jajamín de bendita memoria, hagan un resguardo a las misbot. De aquí aprendemos que el Beit Din, el Tribunal de Justicia, debe imponer una ordenanza, instaurar decretos y crear cercos para que la persona se abstenga de transgredir alguna misbah. Concerniente a esto escribió el Rad Moshe Jaim Lusato de bendita memoria en su libro Mesilat Yesharim, capítulo 11. Observamos en cuanto a las misbot del Nazir, que a pesar de que la prohibición principal consiste en no beber vino, la Torá le prohibió también cualquier cosa que tenga que ver con él, como ser pasas de uva, etc. Aquí la Torá se le quiso transmitir a los jajamín cómo ellos deben hacer la preservación y un cerco a la Torá. De la misma manera, cada uno tiene la obligación de hacer un resguardo de prevención para no vulnerar ninguna misbah. Y cuando la persona percibe que el Yesed Ra embiste su fuerza y lo seduce a incurrir en alguna transgresión, debe hacer un cerco por sí mismo y autoprohibirse lo permitido para no llegar a permitir lo prohibido. Entonces, esto es algo que está guiado por Akadosh Baruj Hu. La gente no le gusta, esto se llaman alajot, esas son alajot. ¿Para qué son las alajot? En las alajot están cercos, las dirigidas por el Ruach HaKodesh. Un ejemplo, vamos a ponerle una alajá, vamos a colocar un ejemplo. No pronunciar el nombre de Akadosh Baruj Hu de 4 letras a cada rato, o por cualquier cosa, o porque se me ocurrió. Bueno, eso es un cerco. ¿Para qué es ese cerco? No es porque somos malos, porque estamos ocultando el nombre, porque tenemos un secreto oculto que nadie sepa, porque hoy estamos judaizando, o porque Casa de Judá no quiere decir el nombre, porque no lo sabe. Sí saben el nombre, todo judío verdadero sabe el nombre de Akadosh Baruj Hu, sabe su nombre de 4 letras, pero no lo pronuncia y tiene un cerco porque es grave pronunciarlo en vano. Y el que lo produce en vano y dice cosas que no tiene que decir, tiene un castigo muy severo. Y entonces se coloca ese cerco para no transgredir y no meterse en un problemón. Y entonces un ejemplo, otra alajá. Usted ve que separan a los hombres y a las mujeres. Uy, pero qué malvado, no tienen, ese lugar es feo, horrible. Separan al hombre y a la mujer, lo ponen de un lado y un lado. Le sirve la mujer a la mujer y los hombres le sirven al hombre. Uy, pero no hay fraternidad, qué corazón tan duro. No tienen el amor de la D. Así dicen. Pero eso evita muchas cosas. Y muchos maestros de Torah que pasaron estos problemas me van a entender. ¿Por qué, amigo? A veces usted dice, oye, pero ahí hay un rabino que le manda a colocar la ropa hasta cierta parte y taparle. Él sabe por qué. Y a veces lo critica y dice, pero uy, qué exagerado que es. Pero a veces uno no se da cuenta. Y con el tiempo, el lado te muestra y te dice, mira, él colocó esta alajá, este cerco, porque en ese problema hay un problema tal. En tal lugar hay un problema tal. Los hombres tienen este problema. Y por eso yo le permití que haga ese mandamiento allí. Que coloque
un cerco para no llegar a transgredir algo peor y la persona caiga en un pecado de muerte. Hay pecados de muerte por la cual no se puede pedir ni oración. Hay pecados que no se pueden pedir oración. Hay pecados que sí se pueden pedir oración, hay otros que no, que son graves. Ya la persona tiene un corazón endurecido y le gusta pecar, disfruta el pecado, lo agarra como deporte. Pero hay personas que supuestamente son malas y cuando están haciendo algo malo después se ponen tristes y como si se sienten mal y no hayan qué hacer y se contristan más o menos, muestra que es malo, pero tiene una oportunidad de regresar. Entonces, pero hasta acá entonces les dejo y espero que reflexionen, o que reflexionemos todo lo que hemos escuchado. Debemos aprender esto, una ética de nuestros padres. ¿Qué debemos hacer en momentos difíciles? Entonces, esto que quede y que lo anoten con lápiz y papel. ¿Cuál es el mejor amigo de todo talmidí? Tener lápiz y papel, anotar, no tener, si tiene ahí impreso, bueno, imprima, pero mejor, lo mejor queda, escribe y eso queda, ejercita 3 cosas. Ejercita memoria fotográfica, ejercita la mente, ejercita la mano y entonces ¿qué hace? Eso queda más grabado. Eso está comprobado científicamente. El mejor amigo de un estudiante de Torah es el cuaderno y el lápiz. Entonces no se le va a olvidar todas estas palabritas que yo dije, Ira Shammai, que es Pirkei Avot, que es Dayan, que es Dayamin, todo esto que hemos hablado, que hemos explicado para que quede. Entonces escríbanlo, esfuércense. Porque si yo les doy todo fácil, entonces no van a tener el mérito de que la sabiduría quede y repose sobre ustedes. Porque si yo se la hago facilita, no va a ser jasa. Como dice, esfuérzate. ¿Quieres sabiduría? Esfuércese anotando. Entonces, hasta acá le damos todo Rabaka a Baruj Hu, que nos permite llegar a este momento, esperando que esto sea de bendición para todos ustedes, que lo puedan poner en práctica. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet ve'hayom lanu natan betojeno, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shalom Ubrachot.